En este video vamos a ver cómo organizo mi vida personal y profesional. Para que te des una idea, básicamente en la vida personal, al día de hoy tengo novia, toco el piano, hago tenis y a la vez intento tener una vida social, viajo y también entreno todos los días y también tengo un perro. O sea, básicamente tengo varias cosas que gestionar. Y además, obviamente, tengo estudio bíblico y un montón de cosas otras más, ¿no? Y en mi vida profesional, básicamente tengo al día de hoy 3 empresas que facturan en conjunto un promedio de 170, 180 mil dólares al mes, con cientos de clientes y un equipo de aproximadamente 20 personas. Así que, ¿cómo hago para gestionar todo eso y no volverme loco? Eso es lo que vamos a ver en este video, que es este sistema de alto rendimiento que yo mismo me inventé a partir de cientos de programas, cursos, libros y todo lo demás sobre productividad, definición de objetivos y alto rendimiento. Entonces, vamos a comenzar con el video. Ahora, si no tienes un negocio de coaching, infoproductos o agencia que facture al menos 1000 al mes, no tengo nada que venderte, así que disfruta este video. Pero si tienes ese negocio y te gustaría escalar a 100.000 al mes, simplemente agenda una llamada en el link en la descripción con mi equipo para ver cómo funciona lo que nosotros tenemos y cómo podemos ayudarte. Así que vamos ahora al video. Entonces, el primer paso siempre es para organizarte la reflexión. Ahora me vas a decir, Marcos, la reflexión, sí. Reflexionar sobre tus errores y sobre tu pasado es una de las cosas más importantes que puedes hacer. O sea, si no estás reflexionando sobre tus lecciones del día anterior, de la semana anterior, del mes anterior, del trimestre anterior o del año anterior, entonces literalmente no estás aprendiendo. Y si no estás aprendiendo, entonces directamente no vas a hacer las cosas distintas. Y si no haces las cosas distintas, no vas a mejorar. Y siempre vas a toparte con la misma piedra hasta que aprendas a simplemente mirar la piedra y correrte un costado y caminar por otro lado. Entonces siempre vas a tener los mismos errores si no aprendes de ellos. Quiero que entiendas que tu vida y tu negocio son una fuente de constante aprendizaje e información. Y que si no estás aprovechando esa fuente de constante aprendizaje e información, es como si tuvieras una mentoría del mejor experto o de la mejor persona o del mejor mentor que pudieras imaginarte, ese mentor de tus sueños, y simplemente lo ignoraras. La experiencia es literalmente la forma más fructífera y más fácil y más valiosa de poder aprender y de poder mejorar. Entonces, empieza siempre con una reflexión a nivel personal y profesional. Pregúntate, ¿qué está funcionando en mi vida? ¿Qué me hace feliz? ¿Qué no me hace feliz? ¿Qué no está funcionando? ¿Qué me gustaría hacer más? ¿Qué me gustaría hacer menos? ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? ¿Qué me preocupa? ¿Qué no me preocupa? Y todo ese tipo de cosas. En base a la reflexión es cuando empiezas a organizarte. La siguiente parte es la definición de OKRs. Entonces, OKRs significa objetivos que son básicamente las metas que quiero alcanzar, resultados claves, que es cuáles son los resultados que dan al cumplimiento de esos objetivos, y luego las tareas que van a hacer que cumpla esos resultados claves. Entonces, un objetivo puede ser, por ejemplo, facturar $1.000.000, ¿sí? Y luego un resultado clave puede ser que para eso necesito, por ejemplo, 1000 citas con clientes calificados o bookings, ¿sí? Y para eso, entonces, lo que voy a hacer es prospectar justamente 100 personas al día, ¿no? Y voy a invertir en ads $300 al día. Entonces, eso es un poco la definición de OKRs. Y te voy a dejar por aquí en alguna parte del video, le voy a pedir a mi equipo que lo haga, una etiqueta a mi video de planificación del 2023 en donde te explico todo esto a detalle. Y si no, también lo tendrás en la descripción. Y si no, lo dejo en mi equipo, simplemente lo puedes buscar en mi canal, porque ahí literalmente doy una clase de 1 hora entera en donde explico todo a detalle cómo definir objetivos, resultados claves y tareas de la forma adecuada. Ese contenido es literalmente contenido privado de mi mastermind privado para clientes exclusivos en mi empresa.
así que espero que vayas y lo disfrutes también luego de ver este video. Entonces, luego de eso tenemos lo que es la gestión de proyectos. Una vez que los proyectos están definidos, las tareas están definidas, los resultados y los objetivos, hay que definir estos proyectos y para eso vamos a usar ClickUp. Entonces, ClickUp es una herramienta donde yo planifico, y también puedes buscar en mi canal de YouTube, tengo otros videos sobre cómo usar ClickUp y cómo lo utilizamos nosotros en la empresa a nivel general. Obviamente no he explicado a detalle porque hay varias cosas muy privadas, y lo que hace simplemente es pasar todo lo que tienes que hacer, ¿sí?, a una serie de tareas. Entonces es muy simple, o sea, haces una reflexión primero de dónde estás parado, ¿sí?, aprendes de tus errores, luego de eso defines hacia dónde quieres ir, agarras todas tus tareas y objetivos y todo de todas las áreas de tu vida. Entonces, por ejemplo, cuántas veces quiero tocar el piano, cuántas citas quiero tener con mi novia, cuántos viajes quiero hacer este año, todo lo que tenga que ver con tu vida personal y profesional, y lo agarras y lo pones en un balde, y simplemente eso es lo que luego divides en resultados claves, tareas, y divides con un gestor de proyectos en cuándo vas a hacer cada cosa. Esta es una parte muy importante porque literalmente hace que todo el resto sea mucho más fácil. Y estos 2 o 3 pasos, por eso están primero, son los más importantes. Si haces esto bien, ya estás literalmente haciendo el 90% bien de la planificación y organización de la vida personal y profesional. Entonces, en resumen, eso sí, reflexionas y aprendes, defines tus objetivos, resultados o tareas, y luego de eso conviertes eso en unas tareas, en un gestor de proyecto, y defines cuándo vas a hacer cada tarea, cuánto te va a tomar y todo lo demás. Luego de eso, lo que haces es justamente definir un cuadro de mandos. Esto es más a nivel profesional, pero también a nivel personal. Es muy importante que registres tus KPIs o avances. Justamente acabo de hacer otro video que habla de cómo registrar lo que son tus KPIs y optimizarlos, así que en ese video lo puedes ver a detalle. Tienes un video prácticamente para cada uno de estos pasos, y justamente ahí lo que tienes es una explicación de cómo crear un dashboard de mandos y registrar todas esas métricas. Ahora, esto es muy importante que entiendas que no es solamente para la vida profesional, sino que también es para la vida personal. ¿Por qué? Porque hay KPIs personales. Por ejemplo, cuántos minutos al día toco el piano, o cuántos días estoy cumpliendo mis hábitos de, por ejemplo, ir a entrenar o comer saludable, o cuánto es mi peso, o por ejemplo, este anillo que tengo aquí, que me da un número de que también estoy durmiendo. Eso también son todas fórmulas que yo puedo en algún sentido descifrar, ¿sí?, y sobre eso darme una idea de cómo están mis KPIs. Luego de eso, la parte de procesos, ¿sí? Entonces, procesos es justamente, también tengo un video sobre esto en mi canal de YouTube, lo puedes buscar, ¿sí? Justamente los procesos es el cómo hago estas cosas. Entonces, esto es tanto para la vida personal como para la vida profesional. Un proceso es una forma estandarizada de hacer una tarea. Entonces, lo que quiero que entiendas es que justamente si yo aprendo a hacer un proceso y hago un proceso de cómo funcionan las cosas, la próxima vez que haga esa tarea no voy a tener que pensar tanto, porque ya está estandarizado cómo debo realizar esa tarea, y es súper simple hacerla en el futuro porque solamente sigue un proceso que está pensado. Y de hecho, parte de las cosas que necesitas tener en cuenta es que necesitas delegar todo lo que no sea 100% útil en tu vida. ¿Por qué? Porque si no, es imposible gestionar todo. Hay cierto nivel hasta el cual puedes llegar con el tema de la gestión, pero luego de eso, una vez que pasas ese nivel, se vuelve muy difícil la parte de la gestión. Se vuelve muy difícil realmente que puedas gestionar muchas más cosas en tu vida, porque llega un punto en el cual tienes que pasar, es más, a delegar. Luego de eso tenemos lo que sería la parte de ejecución productiva, ¿no? O lo que llamaríamos productividad. Entonces, también tengo varios videos sobre estos en mi canal, ¿sí? Para que puedas verlos. No voy a entrar tanto a detalle, pero mi tip más grande de productividad que puedo darte aquí es el tema de trabajar de forma enfocada, trabajar en cuidar tu energía. Si no tienes una energía alta, no vas a rendir y no vas a cumplir las cosas a tiempo, y calendarizar las cosas. ¿Cuándo vas a hacer cada cosa? ¿Sí? ¿En qué momento del día vas a hacer cada cosa?
para que se haga de una forma efectiva, de una forma eficiente, ¿ok? Entonces eso también es súper importante que trabajes en la parte de productividad y tengo muchísimos más videos sobre eso en mi canal. Y luego por último, la rendición de cuentas. Es muy importante que te mantengas responsable y mantengas a tu equipo responsable. Eso significa que debes tener una cadencia de revisión del progreso de todo lo anterior que vienes trabajando. O sea, por ejemplo, si estás definiendo objetivos, necesitas revisar esos objetivos para ver cómo están avanzando los números y si necesitas ajustar el barco de alguna forma. Entonces aquí lo que te puedo decir es simplemente que lo que tienes que hacer es definir una revisión mensual con tu equipo. Nosotros con nuestro equipo lo que hacemos es una revisión mensual del mes, cómo nos fue, cómo progresamos, cómo mejoramos y todo lo demás. Luego de la semana hacemos una revisión o reunión semanal. Luego tenemos una reunión diaria para revisar el progreso de las prioridades de la semana. Y luego tenemos un reporte de inicio del día. Cada persona en mi equipo envía un reporte al principio del día reportando lo que sería su progreso individual del día anterior, sus números y todo lo demás. Y por último, lo que es el optimizador de rendimiento. Cada semana realizamos una evaluación con los miembros de mi equipo para analizar su desempeño y todo lo demás. Así que bueno, si eso te pareció interesante y si te gustó lo que vimos en este video y te gustaría saber más a detalle cómo funciona y cómo podemos implementarlo en tu negocio, toca el link debajo en la descripción para agendar una llamada con mi equipo y definir dónde estás, dónde quieres llegar y crear un plan de acción personalizado para ti para que puedas llegar a esa meta de facturación y ver si podemos ayudarte a lograr esa meta. Así que bueno, eso sería todo por este video. Si te gustó y lo has disfrutado tanto como yo disfruté de hacerlo para ti, suscríbete, activa la campanita y nos vemos en el próximo.